Una de las preguntas más desconcertantes sobre la caída de Roma es: ¿por qué cayó el Imperio Romano Occidental pero el Imperio Oriental sobrevivió mucho más tiempo? ¿El Imperio Romano Oriental era simplemente mejor, más exitoso, mientras que el Oeste era débil y degenerado? Espero poder demostrar que las razones para la supervivencia del Este no se deben a una mayor virtud y competencia, sino a otros factores bastante inesperados. Una teoría recurrente, tanto que casi la llamaría un meme, es que el Imperio Romano Oriental simplemente tuvo más éxito que el Oeste, y simplemente tenían una moral más alta y un mejor sistema que el Oeste, y por lo tanto el Oeste cayó a finales del siglo V d.C., mientras que el Este continuó prosperando, alcanzando su cenit en el siglo VI d.C. durante el reinado del emperador Justiniano. Pero de hecho, debemos notar que muy a menudo, el Oeste tuvo que pagar el precio por el fracaso del Este. Más famosamente, la derrota del emperador romano del Este Valens contra los godos en Adrianópolis en 378 d.C. llevó a los godos a saquear y arrasar muchas ciudades de los Balcanes y al establecimiento de su reino cuasi independiente, primero en Iliria y luego en Hispania unos 40 años después. Por supuesto, el saqueo de Roma en 410 AD fue una consecuencia directa del fracaso del emperador romano del Este Valens en Adrianópolis. Entonces, en 394 d.C., una gran parte de los ejércitos de campo occidentales fueron destruidos en la batalla del río Tridus, que fue iniciada nuevamente por el emperador romano del Este. Esto dejó al oeste con muchas legiones faltantes, que habrían sido necesarias desesperadamente 12 años después, cuando grandes masas de tribus germánicas cruzaron el río Rin en 406 d.C. hacia el Imperio Occidental. Pero la lista continúa. Por ejemplo, por las intrigas del poderoso prefecto romano del Este Rufino, quien odiaba a Estilicho, había logrado convencer al emperador romano del Este Arcadio para no decir nada sobre el destino del imperio. Refuerzos de Estilicho en 395 AD, cuando Estilicho casi habría derrotado a Alarico de una vez por todas. Ciertamente lo habría hecho, si el Este hubiera ayudado. Pero así, por la locura del Este, se permitió que Alarico viviera, con, como sabemos, consecuencias desastrosas para el Oeste. Por favor, dale me gusta a este video, suscríbete y activa la campana para no perderte ningún video sobre la era del Imperio Romano Tardío. Y si quieres sugerir temas de videos propios, participar en encuestas, o charlar conmigo y otros entusiastas del Imperio Romano, o incluso participar en transmisiones en vivo exclusivas conmigo o nuestro equipo, puedes obtener estos beneficios apoyando nuestro trabajo en Patreon o convirtiéndote en miembro de YouTube. Gracias a tu apoyo, podremos explorar muchos temas diferentes del Imperio Romano Tardío. Gracias, Agutibia Miki. Después del 441 d.C. entonces, el Imperio Romano del Este no pudo derrotar a los hunos bajo Atila, la gran ciudad de Naissus fue saqueada y la población masacrada. Y en 447 los romanos del Este pagaron a los hunos con grandes cantidades de oro para dejarlos en paz. Fue así que los hunos, después de ser pagados por el Este, se volvieron hacia el Oeste. Finalmente, el Este y el Oeste en 468. El Reino Unido intentó nuevamente tomar África de los vándalos, la cría de un rebelde popular numerosos siglos antes que ellos, y Etias mismo, y aliados visigodos y no por el Este. En 468 finalmente, el Oeste fue derrotado por el Oeste en 451, después de Cristo por el legendario Yetius mismo. La gente ganó, 1100 barcos involucrados, pero fue nuevamente el Este el que lo arruinó, lo cual discutiremos en un video separado. Y nuevamente el Oeste tuvo que pagar el precio por el fracaso del Este. Y para hacerlo aún más extraño, después de la batalla de Adrianópolis, en realidad fue el Este el que a menudo tuvo que pedir ayuda al Oeste, en lugar de viceversa, específicamente en 377, 378, 389, 395 y en 397. Por lo tanto, vemos que el Imperio Romano Oriental no era esta fuerza de combate superior. Y como muestran estos eventos, la supervivencia del Este ciertamente no podría haberse debido a un ejército más grande o más disciplinado y mejor entrenado. ¿Por qué? ¿Qué era? ¿Fue un grado más alto de orden social? Las personas en el Este eran simplemente mucho más felices y por lo tanto más dispuestas a defender su imperio.
Bueno, la devastación completa de todos los Balcanes, incluso hasta la península del Peloponeso después de la derrota en Adrianópolis en 378 después de Cristo por los godos, y más tarde la destrucción de muchas ciudades romanas orientales como Naissus por los hunos unos 70 años después muestra que el este también era muy vulnerable. De hecho, como consecuencia directa del saqueo de los Balcanes, hubo una enorme inestabilidad social y levantamientos muy similares a los que veríamos en el oeste algunas décadas después. El caso más peligroso fue la rebelión de Trigildio y Gainas en 399 y 400 después de Cristo. Trigildio, el líder de los foederati góticos, aliados del Imperio Romano, fue el líder del Imperio Romano de Oriente. Rompió con Arcadio en 399 después de Cristo y saqueó muchas ciudades en Asia Menor. Los intentos por sofocar esta rebelión no tuvieron éxito. Mientras tanto, Gainas, también un godo, había logrado convertirse en Magister Miltum del Este, pero en lugar de derrotar a Trigildio se unió a él. Trigildio fue asesinado en un enfrentamiento, pero Gainas marchó con las fuerzas góticas unidas hacia la ciudad de Constantinopla y ocupó la ciudad. Sin embargo, incluso cuando el ejército de godos no pudo ocupar efectivamente una ciudad con casi 500.000 de habitantes y por lo tanto estallaron disturbios en el 400 después de Cristo, Gainas apenas escapó de Constantinopla y hasta 7.000 soldados góticos fueron asesinados por la enfurecida población de Constantinopla, que odiaba absolutamente a los godos. Gainas huyó a través del Danubio, pero fue capturado y asesinado por los hunos. La devastación de los Balcanes y Asia Menor, y la ocupación de Constantinopla por los godos, con la absoluta debilidad del emperador romano oriental Arcadio, y la incapacidad del ejército romano oriental para derrotar a los godos, muestra que el este no era superior al oeste. Solo por la fuerza de cientos de miles de valientes de Constantinopla, los godos pudieron superar la situación, mientras que Arcadio, el emperador romano oriental, se escondía y no hizo nada notable. Pero más tarde aún se presentó a sí mismo como el vencedor sobre Gainas en su columna, que fue erigida en el foro de Arcadio en Constantinopla. Por lo tanto, podemos ver que si la historia hubiera sido diferente, el este podría haber caído incluso antes que el oeste. En esos peligrosos años de 399 y 400 después de Cristo con las rebeliones de Trigildio y Gainas, pero entonces ¿por qué no lo hizo? Bueno, te decepcionará bastante cuando ahora presente la solución a este enigma. Observemos la geografía del Imperio Romano Occidental y Oriental después del 395 después de Cristo, cuando el Imperio Romano se dividió en dos partes. Podemos ver que el oeste está completamente abierto, y de hecho resultaría bastante fácil para las tribus germánicas cruzar el río Rin congelado en el 406 después de Cristo, permitiéndoles irrumpir en Francia e Hispania, dos grandes e importantes provincias del Imperio Romano Occidental. Reino Unido fue abandonada cuando el usurpador Constantino III del Imperio Romano se retiró de la isla, ya que sus tropas ansiaban combatir a los invasores bárbaros. Pero la provincia más rica del oeste era África. Era el granero del Imperio Occidental. Pero en términos de territorio, podemos ver que solo constituía una parte relativamente pequeña del Imperio Occidental. La mayor parte del imperio estaba completamente abierta y accesible por tierra. Para los bárbaros no fue fácil construir una flota de barcos, y de hecho los godos llegaron incluso hasta el estrecho de Gibraltar en los años siguientes al saqueo de Roma, pero no pudieron cruzar. Los romanos realmente hicieron grandes esfuerzos para evitar que los invasores germánicos aprendieran a construir barcos. Unas décadas después, los vándalos, habiendo aprendido el arte de la construcción de barcos y vivido en territorio romano, probablemente adquiriendo conocimiento de los locales, lograrían esa hazaña. Pero el este tenía una composición geográfica completamente diferente. Aquí, las provincias más ricas, es decir, República Árabe de Egipto y el Levante, constituían más de la mitad del territorio del Imperio Romano Oriental. Y además, estas provincias no eran fácilmente accesibles para los bárbaros. Como mencionamos, los Balcanes y Asia Menor no eran accesibles para los bárbaros. Los Balcanes y Asia Menor, inaccesibles para los bárbaros, fueron devastados, pero Constantinopla se mantuvo inalcanzable para las tribus germánicas, porque era una fortaleza inexpugnable. Si Gainas hubiera decidido avanzar hacia el este, hacia el Levante y República Árabe de Egipto en lugar de tomar Constantinopla, nada, realmente nada lo habría detenido.
Afortunadamente decidió marchar sobre Constantinopla, pero más tarde cruzar el Bósforo fue imposible para los bárbaros, porque ahora Constantinopla realmente se había convertido en una fortaleza inexpugnable. Con la finalización de sus masivas murallas terrestres teodosianas en 413 después de Cristo, y desde el norte, el Levante y República Árabe de Egipto estaban protegidos por el Mar Negro y las montañas del Cáucaso, solo una vez en 395. Un grupo de hunos logró cruzar las montañas del Cáucaso y saquear República Árabe Siria. Pero debido a que cruzar eso, cadena montañosa era tan difícil, solo ocurrió esta única vez. Así, la base impositiva del Imperio Oriental, las ricas provincias de República Árabe de Egipto y el Levante estaban seguras de las incursiones bárbaras. Y encima de estas, provincias eran más grandes que la pequeña provincia de África del Imperio Occidental. Por lo tanto, el este tenía una base impositiva más estable y segura en comparación con el oeste, y la mayoría del territorio de República Árabe de Egipto era mucho más difícil de alcanzar para los invasores germánicos en comparación con el oeste. Eso era, con la excepción de África completamente abierto. Por lo tanto, los invasores germánicos no pudieron establecerse en el este, excepto en los Balcanes, pero pudieron hacerlo fácilmente en el oeste. Y el oeste desafortunadamente también tenía el estrecho de Gibraltar, que más tarde permitiría a los vándalos cruzar. Si África hubiera sido más lejos, o si hubiera habido una gran ciudad fortificada, como Constantinopla, directamente en el estrecho, protegiendo este punto estratégico, los vándalos no habrían podido cruzar a África de manera similar a cómo los bárbaros no pudieron cruzar consistentemente a Asia Menor después de que Constantinopla se convirtiera en una fortaleza inexpugnable. Finalmente, se trató de una mejor geografía para el este y el oeste, y la fortuna de poseer las provincias más ricas inaccesibles para los invasores germánicos, asegurando así una base impositiva sólida. Una solución bastante mundana y no demasiado espectacular a este rompecabezas que parece difícil al principio. Y si estás interesado en cómo exactamente se vio esta caída en el oeste, puedes ver este video aquí en la esquina superior derecha. Si quieres aprender sobre Constantinopla, ve este video en la esquina superior derecha. Digo gracias a todos los amigos de la historia romana. Gracias amici imperi romani y bene vale.